Buenas, es un placer para mí participar hoy en este foro y quiero agradecer a Prodeso la oportunidad de que me ha permitido estar con todos ustedes. Brevemente voy a presentarme. Soy Nuria Aymerich, soy una persona que he trabajado desde toda mi vida en el campo del desarrollo del liderazgo en las organizaciones. Me he dedicado a lo largo de los años a desarrollar directivos, personas de las organizaciones, equipos y organizaciones en general. Mi pasión es esta, las personas en las organizaciones. Hoy tengo la oportunidad de hablar con todos ustedes sobre un tema que me apasiona, que es el sello del liderazgo femenino. Y les voy a hablar unos minutos acerca de ello, lo cual me encantaría que les permitiera hacer una reflexión y un aprendizaje sobre la importancia de todo ello. Hablemos, pues, de liderazgo femenino y del sello que va a representar este liderazgo femenino en las organizaciones. Pero, antes que nada, cuando hablamos de liderazgo, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de alguien muy importante, del presidente de un país, de una compañía. ¿De qué estamos hablando? El término líder y liderazgo en general se mezclan y se utilizan mal. Liderazgo es aquel estado que tiene un directivo en el que es capaz de definir objetivos grandes e importantes y consigue que toda la organización se armonice, ilusione y trabaje para conseguir estos objetivos. Entonces, podemos decir que todos los directivos de todas las organizaciones son líderes. No, este es nuestro reto. Pero les estoy hablando en masculino y hoy vamos a hablar de liderazgo femenino, porque ¿en cuántas organizaciones tenemos mujeres directivas? Hoy, desgraciadamente, aún tenemos muy pocas organizaciones y mucho menos grandes organizaciones con mujeres directivas al frente. Veremos qué significa eso de liderazgo femenino y, lo más importante, qué es ese sello del liderazgo femenino. Les decía que nuestro sueño, mi sueño, es tener muchísimas organizaciones que estén dirigidas por mujeres con liderazgo. ¿Qué tipo de liderazgo ejercemos las mujeres cuando podemos ejercerlo, cuando estamos al frente de proyectos importantes, de organizaciones importantes? A mí me encanta hablar y, de hecho, mi vida profesional y académica ha transcurrido profundizando, practicando y aplicando el liderazgo transformacional o liderazgo ético. ¿Qué significa ese liderazgo transformacional o liderazgo ético? Es aquel que se fundamenta en valores, palabra también muy utilizada, pero ¿qué significa? ¿Cómo es? Antes que nada, debemos saber cuáles son nuestros valores y actuar de acuerdo con estos valores. No siempre es fácil. Pero la mujer directiva líder, en general aplica mucho mejor ese liderazgo transformacional, ese liderazgo ético fundamentado en valores. Profundizaré más sobre todo ello. Pero antes que nada les voy a decir que el liderazgo femenino, ese sello que impregna una forma de dirigir del líder, de la líder en femenino, es aquel que abraza la organización. La mujer directiva, la mujer líder, el liderazgo femenino, piensa y ejerce siempre pensando en las personas. Su objetivo fundamental son las personas. Y en la sociedad en la que vivimos, permítanme que les diga que la tecnología es una herramienta. Está al alcance de todos, de cualquier tipo de organización. Pero si hay un elemento que es diferencial en las organizaciones, este elemento diferencial son las personas. Y cuando digo las personas, estoy hablando también del talento de las personas. Hoy, en nuestro siglo, en este momento de la historia, distingue una organización de otra el talento del que dispone. Y ese talento es muy fácil que se vaya de una organización a otra. Es fácil. Entonces, ¿cómo retenemos y expandimos ese talento?
Pues les voy a decir que una de las formas más efectivas de retener el talento es aplicando ese sello de liderazgo femenino. Porque el talento quiere ser cuidado, quiere ser valorado, quiere tener elementos para ser expandido, quiere sentirse que es útil, que tiene sentido en la organización. Pero ¿es solo eso que un liderazgo femenino impregna este sello que da una forma de ser y de estar en la organización más agradable para que nos retenga el talento? Tengamos presente un elemento importante. Retener el talento significa directamente obtener mejores resultados. El talento es directamente proporcional en conseguir los objetivos que se propone la compañía, por grandes que estos sean. Así se consiguen, teniendo el talento en la organización. Voy a dar un paso más. El liderazgo femenino y el liderazgo masculino, ¿en qué se diferencian? ¿Qué es lo que es distinto entre el liderazgo femenino y el liderazgo masculino? Y otra cuestión, ¿el liderazgo femenino es solo aquel que ejercen las mujeres? ¿O también el líder, el directivo masculino, puede incorporar parte de este sello de liderazgo femenino? Veremos que sí. ¿Hay elementos diferenciales entre el liderazgo femenino y el liderazgo masculino? Sí, hay un conjunto de elementos que son propios en el liderazgo femenino y en el liderazgo masculino. Por ejemplo, el liderazgo femenino, ¿cómo consigue lo que quiere? Pues de una forma mucho más receptiva. Aplica receptividad, recibe información, la intuye, la propicia y hace que los demás se entreguen. Pide, siente y expresa gratitud. Así conseguimos lo que queremos, mientras que el liderazgo masculino es mucho más directivo, es mucho más penetrante, es mucho más dirigista, va directo. ¿Cómo establece el liderazgo femenino nuestra identidad? Pues el liderazgo femenino la ejerce con mucha más conexión y cultiva las relaciones, mientras que el liderazgo masculino es mucho más independiente y está mucho más centrado en la tarea. ¿Cómo nos relacionamos con nosotros y con los demás desde el liderazgo femenino? Pues el liderazgo femenino nutre, cuida, atiende, cura, relaciona, empatiza con el dolor ajeno, mientras que el liderazgo masculino protege, rescata, repara, es de otra forma. ¿Y cómo definimos prioridades desde el liderazgo femenino con el liderazgo masculino? Pues el liderazgo femenino define prioridades mucho más con sensualidad, mientras que el masculino con más pragmatismo. ¿Y cómo manejamos los desafíos desde el liderazgo femenino? Pues con más elasticidad, y el poder masculino, el liderazgo masculino, lo ejerce de una forma más defensiva, más asertiva, más analítica. ¿Y cómo pensamos en el liderazgo femenino? Pues de una forma mucho más comprensiva, más relacional, mientras que el liderazgo masculino ejerce más de una forma centralizada. Y con esto podemos decir cuántos elementos que no son característicos. Pues sí, pero os voy a resumir, voy a centrarlos un poco más para hacerlo un poquito más fácil. Vemos pues que hay de alguna forma unas características propias que definen este liderazgo femenino que lo distinguen del liderazgo masculino. Y entonces, esa mujer directiva que llega a un puesto de responsabilidad ejerce un liderazgo que, por encima de todo, como les decía, pone muchísima más atención en las personas. Le interesa ese mundo de la empatía, el comprender lo que ocurre con las personas que forman parte de los equipos. Cultiva claramente la creación de equipos, las relaciones dentro de los equipos y facilita la comunicación. El liderazgo femenino da soporte a la escucha activa y, por encima de todo, promueve la confianza entre cada uno de los miembros de la organización. Permítanme que les diga que la confianza
realmente es el elemento diferencial de las organizaciones. Cuando conseguimos confianza dentro de los equipos, casi les diría que el equipo se transforma en magia, es mágico. Entonces, el liderazgo femenino también tiene una gran facilidad para la inteligencia emocional. Y podemos decir, eso es muy difícil de conseguir. Pero yo les puedo decir a todos ustedes que esas características que forman parte, que forman la esencia del liderazgo femenino, se pueden y se deben aprender. Un líder no nace, se hace. Y lo decía ya Peter Drucker, pero ese liderazgo y ese liderazgo femenino se debe practicar, se debe ejercer, se debe profundizar en él. No es fácil. Yo les puedo decir que aprender a ser empático, aprender a crear confianza entre los miembros de una organización, a ejercer la escucha activa, preocuparse de lo que le ocurre a cada uno de los miembros del equipo, no se aprende en un minuto ni en un manual. Se debe practicar, se debe ejercer, se debe contrastar, se debe sentir que es distinto. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Que el liderazgo femenino es solo aquel que ejercen las mujeres? Yo diría que es una forma de liderazgo que, como les decía en el título de esa intervención, marca un sello en la organización. El liderazgo femenino puede y debe aprenderlo todas las mujeres directivas y pueden aprenderlo y ejercerlo todos los hombres. Cuando esas características que les he comentado de empatía, de escucha activa, de facilitar la comunicación, de facilitar la comprensión de lo que ocurre, la de crear confianza, eso se puede y se debe aprender en las organizaciones. Porque teniendo directivos con liderazgo y con ese sello de liderazgo femenino, automáticamente las personas que trabajan en las organizaciones se sienten plenas, se sienten cómodas en sus puestos de trabajo. Y cuando estamos cómodos en nuestro puesto de trabajo y nos sentimos bien, damos lo mejor de todos nosotros, crecemos, aportamos, nos implicamos, nos ilusionamos, damos lo mejor de todo, de lo que somos. Ese talento se nos expande. Entonces, ¿cómo sería el mundo ideal? Bueno, de entrada decir que el mundo ideal requiere de muchísimas mujeres directivas y nos queda mucho camino por recorrer. Pero esas mujeres directivas, es importante que ejerzan de mujer directiva con liderazgo y porque por sí mismas es imprescindible que lleguemos a ello. Nuestra sociedad debe hacer lo posible por nosotras, por justicia social, porque lo merecemos, porque estamos preparadas, porque queremos llegar, porque aportamos. Pero además de eso, el liderazgo femenino hace mejores las organizaciones. El sello del liderazgo femenino atrae, retiene y expande el talento, hace sentir mejor las organizaciones y a obtener muchísimos mejores resultados. Entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Que queremos un mundo dirigido solo por mujeres? No, yo diría que esta no es la solución. Necesitamos un mundo con mujeres directivas, con muchas mujeres directivas, con liderazgo femenino. Pero necesitamos también que los hombres que ejercen estos puestos de responsabilidad en las organizaciones, del tipo que sean, adquieran también elementos de ese liderazgo femenino. Este sello que los comentaba tiene que imbuirlo todo a todas las organizaciones, teniendo mujeres directivas en el primer puesto directivo, pero también en mandos intermedios y en cualquier elemento de la jerarquía, en cualquier posición. Hombres y mujeres aportan. Yo les comentaba hace unos minutos cómo conseguimos lo que queremos o cómo establecemos nuestra identidad o cómo definimos prioridades, de forma distinta, hombres y mujeres. Pero ese sello de liderazgo femenino aplicado por las mujeres, aprendido y aplicado por los hombres, dan organizaciones que son absolutamente exitosas. No se trata de copiar, por favor, nunca las mujeres directivas copiemos del mal liderazgo masculino. Pero sí hay algunos elementos del liderazgo masculino
que son interesantes de aprender. Pero esto hoy no nos ocupa. Lo que hoy nos ocupa, lo que nos motiva, lo que nos mueve, es ese sello de liderazgo femenino, esa empatía, esa armonía dentro de la organización, ese estar bien, ese comprender a las personas, ese sacar lo mejor de ellas, esas relaciones de calidad, esa sensibilidad, esa comprensión, siempre haciendo que los resultados sean los mejores posibles. No confundamos nunca que el sello de liderazgo femenino no da resultados. Yo les puedo garantizar que he trabajado con equipos directivos de mujeres que han pasado aplicando ese sello de liderazgo femenino de pérdidas en la organización a grandes beneficios. ¿Por qué? Porque la organización se ha transformado, ha crecido, se ha ilusionado, ha sacado lo mejor de sí. Ahora es tiempo para las mujeres, pero es tiempo para las mujeres, para llegar a asumir puestos de responsabilidad, ejerciendo sin complejos y con toda la naturalidad eso que nos es propio, ese liderazgo femenino. Y marquemos nuestra sociedad y nuestras organizaciones poniendo ese sello de liderazgo femenino, haciendo que el directivo hombre incorpore en su forma de ser y de ejercer parte de estas características, porque también aportará otros elementos como el que les comentaba, de que son propios del directivo o del sello masculino, pero cuando ese se combina, las organizaciones crecen y se expanden. Yo les invito a todos ustedes a reflexionar sobre cómo puedo incorporar yo ese sello de liderazgo femenino, porque con él van a hacer organizaciones rentables, fiables, felices, que consiguen grandes resultados y así van a impactar en el mundo obteniendo una sociedad mejor, con mejores resultados y con un respeto profundo a las personas. Nunca lo olviden, pongan en todas sus acciones el sello de liderazgo femenino. Deseo que así lo disfruten y vean los resultados que obtienen. Seguro que los disfrutan. Ha sido un placer para mí estar con todos ustedes y quedo para siempre a disposición para cualquier cuestión que ustedes deseen. Hasta siempre.